Bueno, en este vídeo vamos a explicar el funcionamiento del sistema inmunitario. El sistema inmunitario es el sistema que dispone nuestro cuerpo para podernos proteger de organismos patógenos como los virus, bacterias, protozoos, etcétera, o de las células que ellos producen y que esas moléculas podrían producirnos enfermedad. La inmunidad es el estado de resistencia natural del cuerpo, que también puede ser una resistencia adquirida de un organismo, de un animal o una persona, ante una determinada enfermedad. ¿eh? Para evitar las enfermedades tenemos una respuesta inmunitaria, y esta respuesta que va a luchar contra ese posible invasor puede ser de dos tipos. Puede ser una lucha inespecífica, como vamos a ver ahora a continuación, o específica. La inmunidad inespecífica es aquella respuesta inmunitaria que incluye todas las barreras que tratan de impedir la entrada de microorganismos patógenos, o sea, microorganismos que producen enfermedades, pero estas barreras no se centran en ninguno específicamente, sino que actúan contra todos sin distinción, ¿vale? Existen dos categorías. Unas que se llaman barreras primarias y serían inespecíficas, actúan contra todos, que luchan inespecíficamente contra cualquier microorganismo patógeno que intenta infectar a una persona. Hay tres tipos de barreras externas o primarias que nos ayudan a defendernos de manera general. La piel y las mucosas serían barreras físicas, ¿no? Serían como un obstáculo que tienen que atravesar los organismos patógenos, y la verdad que lo tienen bastante difícil. La piel es una buena protección que tenemos, y solamente aprovechando alguna herida es la única forma que tienen de entrar los microorganismos patógenos en nuestro cuerpo. Luego, por otro lado, los orificios naturales del cuerpo serían las vías más accesibles, ¿no? Y están protegidos por una mucosa, ¿no? Que son las que ahí van a quedar retenidos la mayoría de los organismos patógenos que entren a través de la boca o de la vagina, o la nariz, que serían orificios naturales del cuerpo, y que serían como las vías más fáciles de acceso para los microorganismos patógenos en nuestro cuerpo. Luego tenemos unas barreras que ya serían de tipo químico, que son unas sustancias que impiden que se desarrollen los microorganismos. Por ejemplo, en las lágrimas contienen una sustancia que es lisocima, que hace que no se puedan desarrollar bacterias en nuestros ojos, y que a través de la puedan entrar a través de los ojos puedan entrar en el cuerpo. Luego, las vías respiratorias tienen mucus, ¿no? Que este mucus es una sustancia pegajosa que retiene las partículas sólidas que entran con el aire, ¿vale? El estómago y la vagina tienen mucha acidez, y de esa manera impiden la entrada de microorganismos, o sobre todo impiden el desarrollo de los mismos. Las glándulas sebáceas que tenemos en el cuero cabelludo y por toda la piel producen una sustancia que, junto con el sudor y las células muertas, que nos dan una capa ácido-grasa que nos protege, ¿vale? Bueno, pues todas estas serían barreras químicas, ¿no? Son una serie de sustancias químicas que tenemos recubriéndonos y que nos protegen de manera general de cualquier tipo de microorganismo que quiera entrar en nuestro cuerpo. Luego hay una serie de elementos biológicos, ¿no? Serían seres vivos, microorganismos que viven en simbiosis, quiere decir en armonía, no nos perjudican en nuestro cuerpo, nos benefician, y eso hace que estemos más protegidos. ¿Cómo lo hacen? Pues como esos seres se tienen que alimentar, compiten con los microorganismos que producen enfermedades, o sea, es como si, digamos, les quitan la comida a esos elementos que van a ser perjudiciales para nosotros, y lo tienen más difícil para desarrollarse. Bueno, pues una vez que un microorganismo ha superado las barreras externas y ya está dentro de nuestro cuerpo, pues todavía tiene que vencer una serie de barreras secundarias, que serían defensas internas que tenemos en nuestro cuerpo, que nos ayudan a proteger nuestra enfermedad, protegernos de esas enfermedades. Bueno, lo que dice aquí, ¿no? Los microorganismos que consiguen penetrar en una segunda barrera, que también inespecífica, que les va a tratar de impedir la infección. Básicamente, hay de dos tipos. Uno de ellos sería la fagocitosis. Esta barrera
está realizada por los fagocitos. Los fagocitos son un tipo de glóbulo blanco, ¿no? Habíamos visto que en la sangre había unas células que se llamaban glóbulos blancos, ¿no? Pues hay varias clases, uno de ellos se llaman fagocitos. Los glóbulos blancos de este tipo se comen literalmente las partículas extrañas que entran en el cuerpo y que ellos no las reconocen como propias de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hacen para comérselas? Pues está aquí aproximadamente más o menos señalado. Estos glóbulos blancos tienen la capacidad de extender su membrana alrededor, ¿no? Alrededor del objeto extraño, lo rodean completamente y forman una vacuola, ¿no? Que es lo que la vacuola fagocítica, ¿no? Que sería esta cápsula donde los destruyen y los digieren y expulsan la parte que no es útil para ellos, pero desde luego acaban con todos los que se van comiendo. Y luego también se produce una reacción inflamatoria, que es una forma de ayudar a combatirlo. Es una reacción inflamatoria que se produce porque se dilatan los capilares, se hacen más grandes para que pueda llegar más sangre, con más fagocitos para combatir esa zona donde están los elementos intrusos, por ejemplo al lado de una herida o algo de eso donde han entrado. Y entonces, claro, si nos produce ahí una pequeña inflamación es porque los capilares sanguíneos son más gruesos, llega más sangre a esa zona, o sea, también se produce por eso el enrojecimiento y el aumento de la temperatura, esa zona está un poquito más caliente y los fagocitos actúan de manera más fácil y en más cantidad, y así pues acaban con esos intrusos que han podido penetrar, por ejemplo, a través de una herida. Luego tenemos, habíamos dicho que esa inmunidad inespecífica es de carácter general, que sirve para cualquier tipo de intruso, pero tenemos también una respuesta que es especializada o específica, y que sí se fija en un tipo según el tipo de patógeno que haya entrado. O sea, si los microorganismos patógenos superan la barrera inespecífica, entonces entra en acción una inmunidad específica, que es especializada y exclusiva para cada tipo de invasor. Los responsables de esta acción son un tipo diferente de glóbulos blancos. Si antes eran los fagocitos, que eran los glóbulos blancos que se comían literalmente cualquier tipo de elemento extraño que encontraran, los linfocitos actúan de otra manera. Los linfocitos actúan de un modo específico, ya que son capaces de reconocer los antígenos. Antígenos significa las sustancias extrañas que producen, y de combatirlas, ¿no? Pero solamente actúan si reconocen ese antígeno o esa sustancia extraña de ese intruso en particular. Hay dos tipos de linfocitos de respuesta específica. Serían los linfocitos tipo T. Los tipo T reconocen y destruyen los antígenos de las células infectadas, y los tipo B producen una proteína que se denominan anticuerpos, que actúan como defensa ante la sustancia extraña. Cada anticuerpo es específico, cada anticuerpo sirve exclusivamente para cada elemento extraño o antígeno. ¿Vale? Cuando un organismo ha luchado de esta manera y lo vence, pues algunos de estos linfocitos perduran en el tiempo, y que son los que se denominan linfocitos de memoria. Y entonces ya, digamos, si más adelante vuelve a penetrar ese elemento extraño en el cuerpo, pues será rápidamente detectado y fácilmente neutralizado, porque responderemos muy rápido ante él. Y la persona ya, aunque penetre ese agente que produce la enfermedad, pues no va a enfermar, porque digamos, como tiene memoria y los linfocitos ya están preparados, pues van a luchar rápidamente contra él y no lo van a dejar llegar a producir la enfermedad. ¿Qué ocurre? Pues que algunas enfermedades de tipo virus, como el virus de la gripe, pues muta fácilmente, y entonces, aunque pasemos la gripe y nuestro cuerpo la supere, al año siguiente podríamos volver a pasarla. Por eso es por lo que cada año pues hay que volver a vacunarse contra la gripe, según el tipo de riesgo en el que estemos englobados. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo poder prevenir y la curación de las enfermedades infecciosas.
para evitar contraer enfermedades infecciosas. Aunque nuestro sistema inmunitario es muy eficaz, debemos de seguir una serie de reglas básicas. Fundamental, la higiene personal. Lavarse las manos antes de comer, manipular los alimentos, después de ir al baño, etcétera. Eso nos va a ayudar bastante a prevenir enfermedades. Que los alimentos deben de seguir una higiene, ¿no?, para que estén en buen estado y evitar intoxicaciones alimentarias. También es importante que el ambiente doméstico y de trabajo, etcétera, pues esté en unas condiciones higiénicas buenas para que no suframos infecciones y otro tipo de enfermedades. Para evitar las enfermedades de transmisión sexual, pues lo básico y fundamental es usar el preservativo, ya que es una barrera que impide que podamos contagiarnos de muchas de las enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA, la hepatitis, el sífilis, etcétera. Si tenemos animales en casa, pues debemos de tenerlos bien cuidados y vacunados para que no nos puedan transmitir enfermedades ni a nosotros ni a otros vecinos. Y luego, pues existen vacunas, ¿eh? Ahora después veremos en qué consiste la vacunación, justo en este apartado, ¿eh? Existen vacunas y, bueno, hay un calendario de vacunación que nos van a ir protegiendo, o una medida preventiva para distintos tipos de enfermedades infecciosas. Bueno, pues vamos a ver un poco lo que sería la vacunación. La vacunación es un método preventivo para la prevención de enfermedades. No es un método curativo. Quiere decir, si ya tienes la enfermedad, no te sirve de nada vacunarse. Hay que vacunarse antes de contagiarse de la enfermedad. ¿En qué consiste la vacunación? Pues consiste básicamente en introducir a través de una jeringuilla organismos que pueden ser bacterias o virus muertos ya o atenuados que no tienen capacidad de producir la enfermedad. ¿Vale? Esos virus ya están casi así como muy débiles o muertos y no pueden producir la enfermedad, pero nuestro cuerpo, los reconoce como enemigos y entonces pues fabrica los linfocitos, que los van a eliminar de manera específicamente. Ya si más adelante la persona entra en contacto con ese patógeno, pero no de manera como en la vacuna, así muerto, sino con capacidad de producir enfermedad, como ya conoce ese elemento, y nuestro cuerpo ya estaría preparado y ya tendría inmunidad para ese ser patógeno. Este tipo de inmunidad se llama inmunidad artificial activa. Quiere decir que hemos producido una respuesta inmunitaria de manera artificial porque ha sido causada por el hombre, y activa porque la hemos activado a la hora de vacunarnos. Los linfocitos han aprendido a fabricar los anticuerpos y ya no se pasará esa enfermedad. Con la vacuna pues se han conseguido muchos éxitos, y por ejemplo en 1980 se erradicó una enfermedad muy grave que era la viruela, y parece ser que ya no queda viruela en la Tierra. Bueno, hay otras enfermedades que se está investigando. Ya sabemos que para la vacuna del COVID pues se está intentando lograr con marcha forzada en este momento. Y hay otras enfermedades como la gripe, que como cada año hemos comentado antes cambia, pues cada año requiere que nos volvamos a vacunar, ya que el virus ha cambiado y nuestros linfocitos no lo reconocen. Ha cambiado y aparece otro virus distinto, y entonces necesitamos volvernos a vacunar cada año. Hay un tratamiento que ya sería que se llama la sueroterapia, que es un método curativo. Si la vacunación era un método preventivo, tenemos que vacunarnos antes de sufrir la enfermedad. La sueroterapia es un método curativo, no sirve para prevenir, sirve para curar. Se utiliza cuando la persona ya está muy enferma y no tiene, digamos, posibilidad de, si no se le administra este método, pues podría, digamos, enfermar gravemente o incluso morir. ¿En qué consiste? Pues se le introduce los anticuerpos directamente que se han obtenido de una persona que ya ha padecido la enfermedad, ¿vale? Si una persona ha padecido la enfermedad y la ha superado, ya tiene anticuerpos, ¿no? Tiene esa respuesta específica para ese tipo de enfermedad. Entonces, de la sangre, del plasma sanguíneo, se sacan esos anticuerpos y se le inyectan a la persona que está enferma. Se hace de una persona a otra. Bueno, y digamos de esta manera
esa persona ya dispone de una defensa específica y puede superar la enfermedad. A este tipo de inmunidad se le llama inmunidad artificial porque se le ha suministrado de manera artificial, pero es pasiva porque la persona no fabrica los anticuerpos, sino que ya le introducimos los anticuerpos para que pueda defenderse. Los antibióticos. Los antibióticos son unas sustancias químicas, están producidas por hongos o bacterias o pueden ser fabricadas sintéticamente, que impiden el desarrollo de bacterias patógenas, ¿vale? Entonces, los antibióticos salvan muchas vidas, pero hay que tener precaución en su uso. Solo hay que usarlos cuando los manda el médico, ya que si abusamos del consumo, los organismos patógenos aprenden a defenderse de esos antibióticos y se vuelven resistentes, y entonces los antibióticos pierden utilidad. También cuando tomamos antibióticos matan, como su nombre dice, antibióticos, cosas con vida. Entonces hay otras bacterias que son beneficiosas, que viven y son necesarias para nosotros y que van también a morir con ese antibiótico. Entonces no debemos de abusar de los antibióticos. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que solo matan a las bacterias y no tienen ningún efecto contra los virus, ¿vale? Entonces, si tenemos una enfermedad producida por virus, pues tomar antibióticos es una completa tontería porque no nos va a ayudar en nada, y lo que van a tener solamente son los efectos perjudiciales de matar las bacterias que nos benefician, y además van a hacer que las bacterias las perjudiciales se vuelvan más resistentes. ¿Vale? Si el tratamiento es producido por virus, el tratamiento adecuado son los antivirales, ¿vale? Y si lo producen hongos, se tiene que tomar antimicóticos o antifúngicos, serían los medicamentos adecuados. Y si la infección es por protozoos, bueno, dice que es difícil de tratar porque hay mucha variedad de protozoos. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar con este vídeo. En el siguiente veremos las enfermedades no infecciosas.